Muy buenos días, yo soy Sergio Alejandro Torres, estudiante de Química de la Universidad Nacional de Colombia, y en esta ocasión quiero dictar una clase del concepto de pH, cómo se toma actualmente el concepto de pH, si es enseñable el concepto de pH que hemos tenido desde la etapa escolar y para qué sirve, visto desde el punto de los equilibrios ácido-base o equilibrios de neutralización. Lo primero que hay que entender del concepto de pH es que se fundó en varios modelos teórico-matemáticos que vamos a mencionar acá, pero no vamos a tocar a fondo en vista de su complejidad matemática, sino que es necesario mencionarlos porque se constituyen en las bases de lo que es el concepto termodinámico actual de pH. Luego veremos por qué el concepto de pH no es un concepto que tenga una validez o un significado físico real, sino que tiene más bien un significado termodinámico para explicar los comportamientos de los iones en solución. Y el primer modelo que vamos a tocar, que nos explica eso, la primera aproximación, es el modelo de Debye. El modelo de Debye está basado en una ecuación que nos dice que el logaritmo de f sub i es igual a menos la carga del ion al cuadrado por a o la raíz de la actividad sobre 1 más b por a por la raíz cuadrada del coeficiente de actividad más b por el coeficiente de actividad. Esta ecuación es la ecuación del modelo completo de Debye. Nos indica cómo interactúan los iones dependiendo del campo eléctrico al que están sometidos, dependiendo de las distancias a las que están, dependiendo de su carga y dependiendo de su actividad. Partimos de una serie de aproximaciones que hace Debye. Una de ellas, por ejemplo, es que las partículas o iones son completamente esféricos, no tienen ninguna otra forma sino que son esféricos. Otra aproximación que hace es que este modelo es aplicado a soluciones muy diluidas de muy poca concentración. Solo con soluciones de muy poca concentración, este modelo comienza a tener validez. Y lo que nos tratan de explicar acá es cómo se distorsiona la nube electrónica de un ion esférico que esté sometido a un campo y que esté en compañía de otros iones. Eso nos simboliza a nosotros lo que es el concepto de actividad termodinámica. El concepto de actividad es un concepto que está relacionado principalmente con concentración en función del tiempo. Y para soluciones muy diluidas, la actividad viene siendo equivalente a la concentración, es decir, es una actividad en estado estacionario que no depende del tiempo. El siguiente modelo que podemos tocar es el modelo de Taylor, el modelo que hemos llamado el análisis numérico de Taylor. El análisis de Taylor nos indica lo que es el concepto de potencial de una líquida. Taylor es el primero que introduce el concepto del potencial de una líquida o de lo que es la unión líquida en una celda electroquímica. Debemos recordar que según la termodinámica, una de las maneras en las que podemos definir y determinar la actividad es a través de un potencial químico que podemos medir electroquímicamente. De manera que, como veremos más adelante, el concepto de pH es en realidad una actividad que se mide a través del electrodo normal de hidrógeno en una superficie temperaria. Este concepto o este experimento nos va a llevar a que el concepto de pH, como se enseña actualmente, es un concepto erróneo, porque no es un concepto absoluto. Siempre está relacionado a algo. No podemos medir el potencial electroquímico del hidrógeno si no es en base o relativo a otro electrodo, en este caso el electrodo normal de hidrógeno, que es de paladio
¿no? Y finalmente, ya llegamos a lo que es el concepto actual de acidez y basicidad. ¿Qué tenemos? Según Bronsted, según Lewis y según Arrhenius. El concepto de Arrhenius es el concepto más actual y el más moderno. Según Bronsted, entonces, el concepto de acidez y basicidad está relacionado con la capacidad de una especie para ceder o recibir átomos de hidrógeno. Una base que dice entonces que es una sustancia capaz de recibir protones o átomos de hidrógeno, y un ácido es una sustancia capaz de ceder protones o átomos de hidrógeno. Desde el punto de vista de Bronsted-Lowry, tenemos entonces que un ácido HA en presencia de agua nos va a producir un anión más un ion hidroxilo. Esa es una disociación directa, lo que nos indicaría que el ácido es un ácido fuerte. Si hablamos de un ácido en equilibrio o un ácido débil, una de las disociaciones, o tal vez las dos, se puede dar en equilibrio y la otra puede ser de manera directa, o las dos pueden ocurrir en equilibrio químico regido por una constante que llamamos constante de disociación ácida o constante de disociación básica, dependiendo de lo que estemos haciendo. En este caso, entonces, nuestro ácido viene siendo este, y nuestra base, la que es capaz de aceptar los protones, es el agua. Pero también tenemos otras bases. Por ejemplo, el amoníaco, al tener dos electrones que no están apareados, que están libres, es capaz de, en solución acuosa, recibir un protón quedando cargado nuevamente, generando un ion hidroxilo. En este caso, los roles se invierten. Nuestro ácido ya es el agua y nuestra base es el amoníaco. Se ha formado entonces el cation amonio y el anión hidróxido. Estos pares ácido-base que nosotros hemos, que yo he puesto acá, pues ya están tabulados, como bien sabemos, podemos encontrar en libros de química analítica o química básica. Podemos encontrar tablas que nos indican el equilibrio del que estamos hablando, cada equilibrio con muchos más ácidos, con sus constantes de equilibrio, sus constantes de disociación y sus correspondientes de casa. Y evidentemente el concepto de pK está relacionado con el concepto de pH en términos de que ambos son potenciales o son en últimas actividades iónicas. Desde el punto de vista ahora de Lewis, tenemos que un ácido es una sustancia capaz de aceptar de aceptar electrones. Un ácido acepta electrones, y una base cede electrones. Aquí el concepto de ácido y base de Lewis ya no está relacionado con la transferencia de iones hidroxilo o de iones hidróneo, sino que está relacionado con la transferencia de electrones. Entonces llamamos a un ácido de Lewis una sustancia capaz de aceptar electrones y una base de Lewis una sustancia capaz de ceder electrones. El siguiente concepto o
o el siguiente modelo de disociación ácido-base que vamos a ver es el concepto de ácidos y bases de Arrhenius, que es el concepto de la disociación electrolítica. La disociación electrolítica fue introducida por Arrhenius a principios del siglo XX, finales de los años 1800, y por este modelo fue galardonado con el Premio Nobel de Química en sus primeros años que se entregó, porque él fue el primero en postular que tanto ácidos como bases eran capaces de disociarse en soluciones acuosas, generando especies cargadas, como lo que vimos hace un momento, el hecho de que yo pueda escribir HA más agua nos produce un ion negativo más un ion hidroxilo positivo, es una consecuencia del modelo de la disociación electrolítica de Arrhenius, y este es actualmente el modelo termodinámicamente y cinéticamente más aceptado en la actualidad. Entonces, por ejemplo, tenemos ácidos fuertes como el ácido clorhídrico y tenemos ácidos débiles como el ácido acético, un ácido orgánico, y ambos, aunque son ácidos, tienen comportamientos en solución completamente diferentes. Cuando yo pongo a reaccionar ácido clorhídrico en agua, él produce una disociación totalmente directa, produciendo iones cloruro en solución acuosa más iones hidroxilo en solución acuosa. Es necesario recordar que este ácido es gaseoso, y cuando es gaseoso se denomina cloruro de hidrógeno, y ya estando en solución sí se denomina ácido clorhídrico. Por el otro lado, un ácido débil como el ácido acético tiene un comportamiento diferente, porque él está regido por una constante de equilibrio K sub A, y nos va a producir un anión acetato más un ion hidroxilo cargado positivamente. El equilibrio de neutralización o el equilibrio de disociación ácido-base lo podemos escribir de la siguiente manera. La constante es, termodinámicamente hablando, el producto de las concentraciones de los productos, la cantidad en este caso, el producto de las concentraciones del anión y del catión hidroxilo sobre la concentración del ácido acético no de difusión. Aquí tenemos dos concentraciones que tenemos que apreciar. La concentración analítica del ácido, que es la que yo medí, la que yo puse en mi material, en mi vaso de precipitados o en mi Erlenmeyer, esa es la concentración analítica, la concentración medida. Y la concentración que ha reaccionado, yo lo simbolizo entre corchetes cuadrados. Esta es la concentración de ácido que se disoció. O dicho de otra manera, la concentración total menos la concentración que permanece sin disociar, que no se disocia. Estas concentraciones tienen que ser bien distinguidas para poder hacer cálculos de constantes de equilibrio. Ok. Ya enfocando directamente el concepto de pH, entonces nos vamos a ir a lo que es la actividad y las propiedades ácido-base que tiene la molécula de agua. Tenemos que recordar que el concepto de pH no es válido si no es en solución acuosa. Si yo tengo un ácido puro, un ácido completamente puro,
este no va a tener con quién disociarse o con quién transferir sus protones, entonces pues no vamos a tener una medida de pH. Una medida de pH, recordemos que es una medida de la concentración de iones hidrógeno en agua. Por lo tanto, vamos a establecer algunos comportamientos iónicos que tiene el agua. Dos moléculas de agua pueden sufrir una reacción de disociación electrolítica H3O más o H- y formar un par ácido base de bronce. Pero resulta que esta disociación es una disociación regida por una constante de equilibrio. Esa constante de equilibrio es en realidad el producto de H3O más, estas concentraciones, por OH. ¿Por qué no ponemos como denominador la concentración del agua? Porque el agua se supone para este ejercicio de aproximación que el agua es una sustancia completamente pura y las sustancias completamente puras no interfieren en equilibrios químicos. Por lo tanto, lo dejamos únicamente como el producto de las concentraciones de hidrógeno y de hidroxilo. Para el caso del agua, tenemos que la constante es KW. W en inglés, water, que es agua en el idioma inglés. Y en condiciones estándar, a 25 grados Celsius, una atmósfera de presión, las concentraciones de estos iones son para el ion hidrógeno 1 por 10⁻⁷ molar y para el ion hidroxilo 1 por 10⁻⁷ molar. Lo que nos da entonces una constante de disociación del agua con un valor de 1 por 10⁻⁻14 molar al cuadrado. Este concepto de la constante de disociación del agua es lo que nosotros hemos tomado como la base para definir lo que es la escala de pH. Como sabemos, para la mayoría de casos, la escala de pH es una escala que va desde el 1 hasta el 14, donde tenemos 1 e incluso algunos valores por debajo del 0, valores negativos, el 7 y el 14, y en esta zona de la escala de pH vamos a tener las sustancias ácidas, y desde el 7 hasta el 14 las sustancias básicas. Esas sustancias ácidas y básicas, la química nos ha ayudado a desarrollar maneras para poder determinar si es ácida o si es básica. La manera más primitiva o la manera más fácil de determinar si una sustancia es ácida o básica es sometiéndola a la acción de indicadores ácido-base. Los indicadores ácido-base son sustancias orgánicas que son capaces de, al aceptar o al ceder protones, son capaces de absorber en longitudes de onda distintas y por lo tanto darnos colores distintos. Es el caso de sustancias como la fenolftaleína. La fenolftaleína es una ftaleína, como su nombre lo indica, es una molécula orgánica que en presencia de un ácido es de color rojo y en presencia de una base, la fenolftaleína, es, no, un momento, me equivoqué. Es decir, que estos indicadores nos sirven para llegar a lo que es un concepto como el de titulación. Cuando hacemos una titulación ácido-base,
En épocas anteriores se necesitaba de ese tipo de indicadores como fenolftaleína, como el verde de omeprazol, como el violeta de metilo, como el naranja de metilo, que son sustancias orgánicas capaces de darnos un indicador visual de cuando estamos en uno u otro rango de la escala de pH. En este caso, de las titulaciones ácido-base, un indicador como la fenolftaleína nos sirve para estimar o para visualizar más bien lo que viene siendo el punto de equivalencia o el volumen de equivalencia en una titulación. El pH es el volumen. Volumen de titulante, el pH en el que estamos circulando o en el que estamos viajando, por así decirlo. Entonces, esto es una curva de titulación, es un ácido monoclórico fuerte, por ejemplo, ácido clorhídrico, que yo voy a titular con hidróxido de sodio para formar entonces iones hidrógeno más iones cloruro más iones sodio más iones hidroxilo. A medida que yo voy añadiendo más y más base a mi ácido, según un montaje convencional de un Erlenmeyer en el que tengo el ácido que pienso titular y una ureta en el que tengo la base que es mi agente titulante. Esta base tiene que tener ciertas características, como cuáles: ser una sustancia muy estable al contacto con el aire, al contacto con la luz, a la temperatura. Tiene que ser una sustancia muy pura y tiene que ser una solución de base de la que yo sepa la concentración exacta, completamente exacta. ¿Por qué? Porque la reacción que yo voy a llevar a cabo aquí es estequiométrica. Yo necesito entonces conocer cuál es la concentración exacta de ácido y para esto necesito una concentración exacta de base. ¿Y cómo me guío? A través de los indicadores de pH. Los indicadores de pH bajo una concentración determinada de iones hidroxilo llegarán a un punto en el que me da un cambio de color. ¿Por qué? Porque todo el ácido que yo tengo ya reaccionó con la base y la siguiente gota que yo agregue será la que reaccione con el indicador. Y cuando agregue la siguiente gota que reacciona con el indicador es porque ya llegué al punto de equivalencia en el que ya se dio completamente la reacción. Y habrá entonces un consecuente cambio en la longitud de onda de emisión y de absorción de la luz de ese indicador que nos va a dar cuenta de que la reacción ya llegó a su final. La siguiente parte de la curva pues ya es una curva de exceso de base que nos da pH obviamente más altos. Esto es en principio, en esencia, una titulación ácido-base. Sin embargo, para no dejar de lado los avances tecnológicos, tenemos que tener en cuenta que un indicador visual de color de cambio de pH no es la sustancia o no es el método más exacto y más preciso posible. ¿Por qué? Porque nuestros ojos, aunque son unos muy buenos receptores de cambios de color y de luz, son receptores relativos, de tal manera que lo que yo veo no es lo mismo que va a ver un compañero o no es lo mismo que va a ver mi profesor. Por lo tanto, existen métodos actualmente estandarizados y muchísimo más exactos para medir el pH en soluciones acuosas e incluso en soluciones que tengan no precisamente solventes acuosos, sino que pueden ser solventes orgánicos.
y es lo que se hace actualmente para la medición del pH, que es la potenciometría. La potenciometría es la medición del pH con un dispositivo al que llamamos bulbo. Es un bulbo de vidrio, pero no es cualquier vidrio. En el interior de este bulbo viene una cantidad de ácido con una concentración determinada y completamente específica, que cuando introducimos en las soluciones de las que queremos medir el pH, ocurre un intercambio entre iones que hay dentro del bulbo, iones que componen el vidrio y los iones que hay en la solución. Esto nos va a indicar, o más bien a través de un cambio de diferencia de potencial, un cambio en la corriente, un cambio en la... Esto está obviamente en el interior. Hay insertos unos alambres que comúnmente son de platino, son muy costosos y muy delicados, y comúnmente estos son los que nos van a dar cambios en el potencial y la corriente, son muy sensibles a cambios muy pequeños en las corrientes. Nos van a traducir esto en cambios en el potencial de hidrógeno, es decir, en la concentración de hidrógeno, es decir, en el pH. Las potenciometrías se pueden hacer o bien con estos equipos, que son simplemente un electrodo de pH que se puede manipular muy fácilmente, o con equipos mucho más grandes que implican bombas rotatorias y otros artefactos que no son de mayor relevancia para discutir en esta clase. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que esta es la manera más exacta, precisa y por lo tanto la más correcta de medir pH. Con un indicador ácido-base es muy inexacto, muy impreciso, y puede llevar a errores de medición de volumen y por lo tanto eventuales errores de medición del pH. Y hablando del concepto de pH, para lo que nos compete, que es la manera en la que se enseña y en la que se aprende el concepto de pH, si es o no es útil la manera en la que se aprende y la manera en la que se enseña desde la etapa escolar el concepto de pH. Siempre nos han enseñado que después de mucho trabajo matemático, teórico y mucho trabajo práctico, el pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno en solución. O dicho de otra manera, que 10 a la menos pH es igual a la concentración de iones hidrógeno en solución. Este es un concepto netamente matemático. Esto no significa que realmente una solución se comporte de esta manera. Esto simplemente es un artificio matemático que nos ayuda a modelar cómo es la actividad del ion hidrógeno en soluciones diluidas. Recordemos que más bien una sustancia pura, un ácido puro que no tenga ninguna cantidad de agua, el concepto de pH no tiene sentido porque es un concepto que tiene que ver con disociación. Y si no hay con quién disociarse, pues no habrá reacción. Desde este punto de vista, el concepto actual de pH que tenemos como un concepto absoluto no es válido. ¿Por qué? Porque el concepto de pH tiene que enseñarse como un concepto relativo a, en este caso, un concepto relativo a una medida electroquímica. Como lo mencioné anteriormente, la concentración o la actividad más bien del ion hidrógeno puede ser medida electroquímicamente a través de lo que conocemos como el electrodo de hidrógeno paladio, que es el electrodo estándar de hidrógeno. El electrodo estándar de hidrógeno, como nos damos cuenta, nos ayuda a medir el potencial de oxidorreducción del ion hidrógeno, su capacidad para convertirse de hidrógeno
molecular a hidrógeno positivo o hidrógeno. Este potencial lo hemos tomado como que cuando está medido sobre platino, su potencial estándar es de 0,000. Y esto es lo que nosotros tenemos como un estándar de medida del potencial de oxidorreducción de cualquier sustancia química, tomando a esta reacción como de 0. Pero esto solamente nos indica algo. El concepto de pH es un concepto relativo a una cosa y no es un concepto absoluto. Es decir, este concepto desde el punto de vista de la termodinámica no tiene ninguna validez y no tiene ningún significado físico real. A mí el concepto de pH como el logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno simplemente me ayuda a modelar cómo sería posible que se comportaran los potenciales o las actividades en función de la concentración de hidrógeno. Esto para soluciones más concentradas. Para soluciones más diluidas tenemos que la actividad es igual a la concentración para efectos prácticos. ¿Y con qué tiene que ver la actividad? La actividad tiene que ver con el potencial químico. Un potencial químico que se simboliza con la letra griega mu es una diferencial en realidad entre una energía libre y un tiempo, o también puede encontrarse una definición termodinámica en función de la concentración. Pero un potencial químico básicamente es la capacidad que tiene una especie química de reaccionar. Una especie química, la capacidad que tiene una especie química de entrar en reacción con otra especie o de responder a un estímulo externo para producir otra cosa diferente de lo que ella es. Y ese potencial químico es lo que en últimas, desde la termodinámica, me define el concepto de actividad y eventualmente el concepto de pH. Tenemos que recordar que el concepto de pH entonces es un concepto relativo, es un concepto que no es absoluto y que por lo tanto la manera correcta de enseñarlo es incrementando un poco más el manejo matemático y enseñarlo desde el punto de vista de la electroquímica y de la termodinámica. Cuando ocurre una reacción en un equilibrio de disociación ácida o básica, por ejemplo, y tenemos que hacer cálculos de concentraciones o llegar al cálculo de una constante, podemos hacer un artificio matemático como el siguiente. Tenemos el cloruro de hidrógeno, que es un ácido débil que se disocia produciendo iones hidrógeno y iones cloruro. Y tenemos, por ejemplo, una concentración inicial de 0,5 molar. Esto es una concentración inicial. Inicialmente tenemos todo el ácido, pero no está disociado, es decir, el ácido, por así decirlo, está puro. Entonces tenemos 0 molar de esto y 0 molar de esto. Ya en el avance o en el cambio de la reacción, parte de este 0,5 molar se habrá disociado. ¿Qué parte? No lo sabemos, una parte que llamaremos X. Más bien, X negativa, porque es una parte que se disoció, o que ya no está sujeta a la molécula sin ionizar. Parte de esto se me disoció, produciendo que una cantidad de esto y una cantidad de esto es equivalente. La estequiometría es 1 a 1. Entonces, en el equilibrio, tenemos que de ácido fluorhídrico sin disociar tenemos 0,5 menos X, de esto tenemos X y de esto tenemos X. Cantidades que no conocemos. Por lo tanto, para hallar cualquier concentración, o más bien para hallar los valores de X,
los valores que se han producido en el tiempo después de una disociación, vamos a recurrir a la expresión de la constante de equilibrio. Nos dice que es el producto de las concentraciones de los iones disociados sobre la concentración de la especie sin disociar, que dicho de otro modo nos va a dar como x cuadrado sobre 0,5 menos x, y esto va a ser igual a la constante de equilibrio. Para el caso del ácido fluorhídrico, esta constante de equilibrio ya está establecida en condiciones estándar y es de 7,8 por 10 a la menos 4. Ese es su valor. Con este valor ya podemos despejar el valor de x. ¿Y cómo lo hacemos? El valor de x lo podemos despejar a través de la ecuación cuadrada, aunque podemos decir que x cuadrado es igual a 7,1 por 10 a la menos 4 por 0,5 menos x. Igualando todo a 0 nos queda es igual a x cuadrado más 7,1 por 10 a la menos 4 x menos 3,6 por 10 a la menos 4, habiendo hecho este producto. Utilizando entonces la fórmula cuadrática, nos va a dar un valor x determinado, y la fórmula cuadrática sabemos que x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. Este es el valor de la ecuación cuadrática para este tipo de ejercicios en los que podemos, a través de un equilibrio químico en el que no se ha disociado totalmente la molécula, podemos hallar el valor de x. Y ya, para finalizar con este ejercicio, todos los ejercicios de este tipo que no impliquen transferencia de carga y que no impliquen transferencia de masa se pueden realizar de esta manera. Para ejercicios más complejos ya tenemos que remitirnos a otro concepto un poco más avanzado, que es el desarrollo sistemático del equilibrio químico, o el desarrollo sistemático de la disociación en equilibrio químico ácido-base. Para finalizar, entonces, recalco que el concepto de pH es un concepto relativo que está inmerso en definiciones termodinámicas que no tienen validez física real por sí mismas, pero en su conjunto sí nos dan una idea del comportamiento de los iones en solución, de su actividad y de su manera de expresarse o de su manera de hacerse ver macroscópicamente a través de nuestros instrumentos. Muchas gracias.